Buenos días. El origen de este video tiene un poco, es un cúmulo de experiencias que yo vengo viviendo a través de los años al implementar políticas de Business Analytics en las empresas. Yo empecé con esto en el año 2016, 2017, trabajando con otras herramientas, no con Power BI como existe hoy. Yo trabajé con varias de estas. Y siempre me tocó trabajar con pymes. Si bien esto también lo hacemos en empresas en multinacionales o en corporaciones grandes, donde yo veo este cúmulo de problemas que vamos a ver ahora, generalmente sucede en las pymes. Entonces, un poco un resumen de todo lo vivido y más también un poco una conversación que teníamos con un grupo de colegas el día de ayer domingo a la noche, donde hablamos sobre qué pasaba en las pymes a la hora de implementar una política de este estilo, es que surgió este video. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que yo veo que tiene que afrontar la pyme a la hora de implementar una política de Business Analytics. Lo primero, tiene que cambiar la forma de pensar. Y tiene que cambiar la forma de pensar. En el caso de una pyme, normalmente el CEO de la pyme o el director ejecutivo es uno de los socios. Es la primera persona que tiene que cambiar. Tiene que aprender a analizar su empresa de manera distinta. Y por supuesto, abajo de él, todo lo que es su equipo decisor, se le podría llamar, o los cargos gerenciales que él tenga. Es decir, porque todos se tienen que alinear en esta nueva forma de ver la empresa. Y segundo, para poder hacer eso, vas a tener que cambiar los procedimientos. Bien, muchas cosas que antes se hacían de una manera porque reportaban de una determinada manera o los recursos que tenías tecnológicos te exigían hacerlo así, tenés que pensar que hoy es totalmente distinto. Es decir, muchas veces me pasa que en las empresas yo veo procesos que no variaron en los últimos 10, 15 años. Yo siempre uso la metáfora cuando doy mis charlas o en mis cursos de Business Analytics. Yo siempre uso la metáfora entre escuchar música en un Walkman o usar Spotify. Bueno, esto pasa lo mismo. ¿Sí? La forma de realizar las tareas es totalmente distinto hace 10 o 15 años con lo que podés llegar a hacer hoy, por los recursos tecnológicos que tenés. Entonces, vamos a ver un poco estos dos puntos, cómo los clasifico o los tipifico yo en las empresas. El primer punto, cambiar la manera de pensar. Lo primero es decidir en base a indicadores. De una. Es decir, vos ya tenés que empezar a cambiar, y cuando te toca ver un cliente, por ejemplo, sos director comercial, lo primero que tenés que ver es la rotación de productos, el margen de contribución que te está dejando, los días de venta en la calle que estás teniendo. Bien, ¿qué contribución tiene al total de ventas? ¿Qué importancia relativa? ¿Cuál es el mix comercial que te está comprando? Son todos indicadores que tenés que ver. Entonces tenés que aprender a que vas a tener ese cúmulo de indicadores y cómo vas a decidir en función de eso para ver si es un cliente potencialmente bueno o no, si le seguís vendiendo o no le seguís vendiendo, cómo estás con el límite de crédito. Es decir, pero son un cúmulo de indicadores para verlo. Y ese cúmulo de indicadores lo tenés que mostrar. Y no son datos aislados, sino que hay que ver en un panel. Yo le llamo el A4, por el tamaño de hoja, que es más o menos la pantalla que nosotros tenemos en la computadora. Tenemos que pensarlo, a ver cómo lo vamos a ver a eso, es decir, cómo vamos a agrupar de tal manera que el tomador de decisión le sea fácil verlo y enseñarle a él a verlo. Bien, en función de eso, vamos a la tercer punto, que es el cambio más grande de la manera de pensar, que empiezan a pensar en tiempo real. A mí me pasa en el 99% de las empresas que yo analizo, tienen el informe de ventas sale una vez al mes. Entonces, la persona toma decisiones una vez al mes, pero ya has perdido 30 días. Has perdido 30 días de transacciones que en lo vertiginoso que es el mundo actual, no te podés permitir eso. ¿Bien? A su vez, pensá que sos una empresa que tiene una estacionalidad muy marcada. Por ejemplo, sos exportador de berries, como pasa en la región donde yo vivo. La mayoría de las empresas, digamos, exportadoras de berries tienen su franja es 1 o 2 meses donde sacan el producto. Bien, si vos tenés que esperar 45 días para ver lo que sucedió en esos 30 días, la corrección la haces el año que viene, no la podés hacer en ese momento. Entonces es clave el tiempo real. Y por último, tienen que acostumbrarse a pensar que el dato que tienen es cierto. Muchas veces nos pasa, no sé si les habrá ocurrido a ustedes, que cuando hablan con un tomador de decisión, consideran a la administración o a quienes les generan información como un mal necesario. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las veces vienen los reportes mal, con errores, se demoran tiempo, son incompletos, no es lo que ellos se imaginan que necesitan.
por lo tanto esa desconfianza te hace que prácticamente no lo usen y se guían por la intuición. Entonces, el primer punto es trabajar sobre esos 4 indicadores, digamos, sobre estas 4 etapas que yo les llamo, bien, para concientizar a la persona en lo que tiene que hacer. Número 2, todo ese cambio en la forma de pensar trae aparejado que va a haber cambios en la forma en que realizar las transacciones. Como yo les decía, piensen en esa metáfora que yo siempre uso en los videos míos en el canal, seguramente lo deben haber visto, porque en casi todos los que hablo yo de introducciones al Business Analytics presento ese ejemplo: escuchar la música en un Walkman, escuchar la música en Spotify. Bien, esa diferencia que fue en los últimos 20 años, bueno, y piensen, llévenla a las empresas de ustedes y piensen cómo vienen haciendo las transacciones y van a ver que es exactamente igual, que manejan la misma estrategia contable de hace 20 años, el mismo plan de cuentas. Yo le llamo la estrategia contable lo que es la conjunción o la trilogía de plan de cuentas o catálogo de cuentas, centros de costo y unidades de beneficio. Normalmente no la cambian las empresas, es más, hacen cambios abruptos en su ERP. Por ejemplo, pasan de un ERP tradicional, se van a un SAP Business One, a un Financials, a un S4, hay veces, ¿bien? Y sin embargo, dicen, no me cambies plan de cuentas, no me cambies unidad de negocio, no me cambies centro de beneficio, porque voy a perder información, una locura, que es, como les digo yo siempre, hacer de cuenta que querés seguir escuchando música en un Walkman, cuando tenés 50 millones de canciones disponibles y mucho más barato para escucharla que lo harías con Spotify. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, el primer cambio que yo siempre analizo en la empresa al momento de hacer una implementación de Business Analytics es reviso al máximo, bien detalladamente, lo que es la estrategia contable que está llevando la empresa. Y si esa se adecua a esos indicadores que quiere ver la empresa. Sí, porque si ellos quieren una definición específica de Leadvita, me pasó. Hay empresas que Leadvita cambia, digamos, la forma de presentar de acuerdo a qué país esté trabajando o quién lo está viendo. Me sucede ahora con una empresa que estamos entregando a una multinacional. Y eso lleva a tener una estrategia contable específica. ¿Por qué razón? Porque yo los indicadores que desarrollo o programo en el Power BI, que es el caso que usa esta empresa, se llevan de acuerdo a la estrategia contable que tenga la empresa, es decir, al plan de cuentas ese que para mí es crítico, es clave. Para mí cualquier panel que yo realice de las áreas financieras, económico, financiero, patrimonial, como le llamamos siempre esa trilogía, se basa en el plan de cuentas. Entonces, muchas veces lo tengo que reformular o lo tengo que acomodar a lo que es la nueva tarea o la nueva forma de ver la información. Número 2, muy relacionado con eso, el ABM y los catálogos. La mayoría de las empresas no los quiere cambiar con el transcurso del tiempo. Y no trabaja en orden de jerarquía, siguen trabajando con catálogos planos, con códigos de cuentas donde se basaba en la jerarquización o la estratificación de esos artículos, esos proveedores, esos clientes en base a la posición de los códigos que tenga o algún juego, alguna regla mnemotécnica de lo que es el código de producto, de artículo, de proveedor que estén teniendo. Y eso ya no funciona más. Es decir, desde el sistema más simple al más complejo que existe hoy, de los ERP o sistemas de gestión específicos, te permiten hacer una jerarquización de ese catálogo, de ese ABM. Bueno, tenemos que trabajar sobre eso para adecuarlo de vuelta a el indicador, la forma de ver la información que va a tener el tomador de decisión. Y por último, bien, es efectivamente cambiar los procesos. Me pasó en una pyme hace poco, donde nosotros, fue un post que puse en LinkedIn, donde hablaba de lo que era el desafío de una tarea rutinaria, cambiarla y automatizarla mediante Power BI, que era la conciliación bancaria. Esta era una firma, una de las más grandes que hay en el norte de Argentina, lo que hace retail, y necesitaba automatizar un poco el proceso de conciliaciones. El proceso de conciliación donde ellos tenían, para que se den una idea aproximada, era más de 1 millón de transacciones que tenían cada 15, 20 días, ¿bien? Que te generaban movimientos bancarios de alguna manera. Entonces, todo eso se hacía manual, se entraba al banco, se generaba el listado de los movimientos que entraban en el día, se exportaba en Excel de lo que había en la empresa y tenías un grupo de 3, 4 personas que tardaban medio día prácticamente para hacer esto. Simplemente había que cambiar el proceso. Bien, coordinar con los bancos, el acceso a Interbanking es un manejador de información que existe acá en Argentina, que debe existir en todos los países, algo similar. Un Interbanking, donde los bancos informan a Interbanking, Interbanking nos manda una conexión directa con el Power BI
Power BI se conecta con el ERP, entonces simplemente yo necesito un analista que vea las diferencias que tengo entre lo que yo pensaba que iba a ser, lo que me decía el ERP y lo que me dicen que está sucediendo en los bancos, y ese millón de transacciones cada 15 días lo ves todos los días y tenés información al toque. Bien, tu gerente financiero está viendo la posición de cheques que tiene para ingresar, el disponible de cobranza que tiene que acreditarse en su cuenta, el analista contable ve cómo están las tarjetas de créditos, todo con la misma información, sin necesidad de replicar puestos y perder un medio día de trabajo. Es cambiar un proceso, cambiar la forma de trabajar. Bien. ¿Y por dónde empiezan estos cambios? ¿Okay? Y acá es donde yo siempre voy al resumen también de lo que trato de enseñar en las capacitaciones que brindo. Y es esencialmente lo que yo hago cada vez que comienzo con un cliente nuevo. Bien, ahora esta semana nos avisaron, entramos una automotriz grande, nos contrató para hacer esto, es ya una pyme grande, vendría a ser, porque es un autopartista de los más importantes que hay acá en Argentina. Y el plan de trabajo inicial, ustedes verían el Gantt, ya vamos a hacer un video para mostrar cómo es un Gantt tentativo de cuando se hace una tarea de esta. Yo lo voy a agendar para ver si lo preparo el video de la semana que viene. Lo primero que hago es trabajar con los tomadores de decisión y determinar cuáles son las claves del negocio. El Key Business Question, que se le llama. Y buscar las respuestas que justifican o explican esa pregunta. ¿Cómo se compone la EBITDA para la toma de decisiones? ¿Qué importancia tiene el margen de contribución en el estado de resultado y cómo lo compone ese cliente? Yo tengo, por ejemplo, instituciones educativas, clientes, donde el margen de contribución me hacen que ponga todos los gastos, aunque sean indirectos, de publicidad y demás, para poder sacar el margen de contribución global que tiene la firma. En otras me hacen poner eso directamente como un gasto de comercial, un gasto de estructura, porque es un porcentaje fijo que tienen sobre la facturación. Es decir, en la otra empresa, por ejemplo, me tocó el EBITDA verlo totalmente distinto, ya sea que lo ve el director regional o el director de cada uno de los países de la empresa que esté hablando. Justo tenemos que armar un estado de resultados en una multinacional que tiene Chile, Argentina y Uruguay, creo que era así, Chile, Argentina y Uruguay. Entonces el EBITDA lo ven totalmente distinto. ¿Y por qué? Porque los gastos financieros en Argentina tienen una incidencia totalmente distinta a lo que es Chile y lo que es Uruguay por el contexto inflacionario que estamos teniendo nosotros. Entonces me dicen, mira, si esta empresa usa esto, yo no lo puedo considerar abajo del EBITDA, lo tengo que poner adentro del EBITDA. Bueno, hay una explicación lógica que me dieron y que realmente es lógica. Entonces el director regional lo ve distinto a lo que sería la normalidad del tema. Entonces eso para mí son las claves del negocio, cómo yo voy a pensar lo que necesita el tomador de decisión, y en función de eso tengo que ver dónde está esa información. Bien, y cuando voy a ver dónde está esa información, cómo la estructura, cómo se administra, yo siempre digo que todos los datos que nosotros se producen en una transacción, que se produce en una empresa, tiene tres incidencias: económica, financiera y patrimonial. ¿Ok? Económica me dice si gano o pierdo, financiera me dice cómo está mi cash flow, y patrimonial es lo que se diría la capitalización o cómo afecta el patrimonio de la empresa esa transacción. Y pensemos en una operación de venta simple. Bien, cuando yo vendo, bien, lo primero que se produce es una variación económica. ¿Por qué razón? Porque yo tengo algo digamos, un ingreso por la venta esa que estoy teniendo, que es la diferencia entre lo que yo estoy vendiendo y el costo que tiene esa mercadería para mí. A su vez tengo un movimiento patrimonial. ¿Por qué razón? Porque sale de mercadería, bien, de bienes de cambio, el producto que yo estoy vendiendo, y se transforma en un resultado, en un costo de mercadería vendida. Por otro lado, tengo un incremento de vuelta patrimonial en lo que es disponibilidades por el crédito a cobrar que yo tenga de esa transacción, y se transforma en financiero cuando yo efectivamente cobro esa operación. Podrá ser los 30 días, 60 días o contado, como sea. Entonces fíjense cómo cada transacción produce todo un ciclo que depende de la ubicación que tenga esa transacción en el ciclo, es dónde va a incidir en ese indicador o en ese panel que yo estoy mostrando. Bien, y tengo que ver dónde está, es decir, en qué tabla del sistema va, todo ese tipo de cosas. Entonces, clave del negocio: identificar el dato, armar el layout. Bien, cómo es totalmente distinto un panel para un director comercial, un CEO, que para un tesorero, un cuenta correntistas, un comprador, un encargado de stock, un encargado de producción. Es totalmente distinto.
Entonces tenemos que pensar ese panel en base a la forma de pensar que tiene esa persona y ese puesto de trabajo en sí. Y por último, por supuesto, es implementarlo. Es elegir la mejor herramienta de Business Intelligence que se pueda adecuar a las necesidades. Hoy nosotros, por lo menos en mi equipo, la que usamos casi digamos, por default es el Power BI, pero ha habido etapas donde trabajamos con Tableau, con Qlik, trabajamos muchísimo con Analytics de SAP, bien, pero depende del contexto, depende del momento y cuál de ellas está mejor posicionada. Y por supuesto las necesidades de la empresa. Entonces, bueno, esto es la clave de lo que tenemos que hacer, bien, y en función de ello es que salga o no salga una implementación exitosa. Muchas gracias. Cualquier duda me ponen un mensaje, nos estamos viendo.